Dios me los bendiga a todos, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana o tarde o noche, dependiendo la hora en que usted me vea. Vamos a ministrar la palabra del Señor con el tema "No lo hagas". ¿Y por qué este tema? Sucede que todos nosotros nos vemos en situaciones donde sentimos la influencia de este mundo que nos incita a cometer cosas que a Dios no le agradan. Cosas que están mal, cosas que no están bien, cosas que Dios en su palabra nos dice que nosotros no podemos hacer. Sucede que Dios le dijo a Josué que él iba a estar con él como estuvo con Moisés, pero que él debía de meditar en la ley de Dios de día y de noche, para que él sea prosperado en todo lo que emprenda. Pero esta palabra no fue una enseñanza solamente a Moisés, sino a todos nosotros que somos la descendencia de Abraham, la descendencia de Cristo, alabado sea el Señor, y nosotros tenemos que meditar siempre en la ley de Dios. ¿Qué sucede cuando yo medito en la ley de Dios? La ley de Dios es espíritu, y por cuanto es espíritu, cuando yo medito en su ley, su poder hace su efecto en mí para que yo obedezca la palabra de Dios. Hace falta que yo me esfuerce y medite en su ley de día y de noche. Hace falta que yo medite en Él. Yo no puedo permitir que me pasen los días sin meditar en la palabra del Señor Todopoderoso. Yo tengo que tener cuidado. Dice la palabra de Dios en el libro de la carta a los romanos, que el apóstol Pablo les decía a este pueblo que ellos debían de cuidarse porque nuestra carne, nuestros miembros, mora el pecado. No mora el bien, sino que mora el mal. Ahora bien, en nuestra mente está la palabra de Dios, pero estos miembros se oponen a que nosotros hagamos lo que está en nuestra mente, que es la palabra del Señor. Nuestros miembros se oponen a que nosotros obedezcamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y él dijo: doy gracias a Jesucristo. Él es precisamente el que nos puede librar de toda tentación de esta carne una vez nosotros creemos en Él y cumplimos sus mandamientos. Nosotros tenemos que cuidarnos porque el pecado trae graves consecuencias. Dijo David en el libro de los Salmos capítulo 4, aleluya, que nosotros tenemos que temblar pero no pecar. ¿Por qué temblar? Cuando una persona tiembla es precisamente porque tiene miedo. Aleluya. Hay un temblor que se manifiesta cuando nosotros tenemos miedo. En el contexto que hablaba David era en el contexto del miedo. Tú puedes temblar de muchas maneras, pero aquí está hablando David acerca del miedo, de ese temblor que causa el miedo. ¿Qué es lo que quiere decirnos David? David quiere decirnos que nosotros tenemos que ver la palabra de Dios con temor a desobedecerla, sabiendo que esto trae graves consecuencias. Por eso él decía: medita en tu cama y en tu cama calla tu boca. O sea, ten cuidado con lo que expresas, con lo que dices delante de Dios cuando tú te ves en diversas pruebas, porque Él nos ha dado su palabra, y en su palabra hay eficacia, en su palabra hay autoridad, en su palabra hay poder, aleluya. Dice la Biblia que había un rey que reinó desde los 8 años. Ese rey se llamó Josías. Y Josías reinó en el reino de Judá durante 31 años. Y dice la Biblia que no hubo un rey como él en cuanto a la obediencia y el guardarse para Dios, ni después de él lo hubo tampoco. Fue el rey que más se guardó para Dios.
Pero, sin embargo, este rey al final de sus días cometió un grave error, porque sucede que el rey de Egipto iba contra el rey de Asiria. Y entonces Josías quiso meterse en esta pelea y quiso pelear contra el rey de Egipto. El rey de Egipto le dice: Dios está conmigo, no te metas en esta pelea. Yo no tengo guerra contra ti, sino contra el pueblo que me hace guerra a mí. Sin embargo, Josías, obstinado, excesivamente aferrado a la idea de pelear contra el faraón, no se detuvo y fue a pelear contra él, hasta se disfrazó, mis amados. Entonces dice la Biblia que lo alcanzaron las flechas y lamentablemente murió este rey mientras estaba obstinado a pelear contra el rey de Egipto. Josías menospreció a este rey, quizás porque era alguien que no vivía conforme a la voluntad de Dios, era alguien idólatra. Él no podía concebir que Dios esté con él. Sin embargo, Dios es soberano y él hace como él quiere. Él es dueño de toda la creación y al final todos somos sus siervos. Ahora, no todos somos hijos, porque solamente a lo que hace la voluntad de Dios se le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces Josías, aleluya, en sus últimos días se obstinó su corazón. Nosotros tenemos que tener cuidado de menospreciar a las personas, porque cualquiera pudiera hablar de parte de Dios. Nosotros no somos exclusivos. Dios habla a través de cualquier persona. Yo no puedo menospreciar a nadie. Yo no me puedo creer más santo que nadie, porque todos aquí estamos peleando una lucha. Y nuestra mayor lucha es contra nosotros mismos, no es ni siquiera contra los demonios. Entonces yo tengo que procurar tener una vida consagrada a Dios y no cometer pecado, no importa la circunstancia. Yo tengo que negarme a mí mismo, meditando en la ley de Dios de día y de noche, y también orando y buscando el rostro de Dios, porque los tiempos se están acabando, los tiempos se están culminando. Mis amados, cada vez se ven cosas más terribles a diario y hace falta de que estemos buscando el rostro de Dios. Ahora es cuando más hay que estar meditando en su ley de día y de noche para cuidar de hacer conforme a Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios me lo bendiga en abundancia. Hasta la próxima.